una aplicación de citas donde conoces mujeres, nos conocemos. Creo que fue muy intensa desde el principio porque ella a los 14 días me decía, oye, ya vente a vivir conmigo. Yo sí quería un poco más de tiempo. Esta persona tiene una personalidad narcisista, muy exacta. Entonces ella no iba a dejar que yo me le fuera tan fácil. Me da un golpe, pero tan fuerte que me lesiona el oído derecho. No supe cómo reaccionar y lo dejó pasar. Si yo ya estaba capturada y era su víctima, no era tan fácil dejarme ir. Yo era la responsable de que ella me lastimara porque yo le reclamaba cosas que no debía reclamar. Digo, no quiero ser yo una de las que salen en las noticias que bajan en cobijas por las escaleras. Tienes obligación de pagar por lo que me hiciste. Dice, perdóname, no me denuncies, que mira, que si me denuncias soy servidor público, ¿qué va a pasar conmigo? Puedo ir a la cárcel. Voy a cambiar y te prometo que ya no te voy a amar. No pasa. Seguí teniendo una relación con ella hasta el 1 de enero de este año. Ella metió medidas de protección diciendo que yo era la víctima. Si es una mujer que se dedica a defender víctimas de violencia, ¿por qué me dio tanto? Porque ella sabe que tiene el conocimiento, que tiene la experticia y lo está ocupando todavía para seguir. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Claro que sí, mi nombre es Almadelia Hernández González, tengo 46 años y soy contadora. Okey. O sea, trabajas en el rollo de impuestos. Sí. Ay, ¿por qué quisiste trabajar en eso? Pues desde que estaba en tercero de secundaria, llegué un día y le dije: "Mamá, voy a ser contadora". Y me dice: "Mamá, estás loca". Y pues sí, sí sucedió. No, digo, está increíble, obviamente, pero como es algo que todos, o sea, es que es súper complejo. Todo el tiempo está cambiando, ¿no? Sí, sí, ya, y sobre todo ahora con todas las situaciones fiscales que ya están muy amarradas, o sea, ya ocupan hasta inteligencia artificial, entonces ¿Es en serio? Guau. O ya, sea, me imagino que te tienes que estar actualizando todo el tiempo. es correcto. Sí, ¿no? Pues gracias por llevarnos los tan odiosos impuestos. Gracias. 46 años, contadora y, bueno, y trabajas evidentemente en una empresa, ¿no? Sí. ¿Desde hace cuántos años trabajas en esa empresa? No, apenas acabo de empezar a trabajar. Ahí acabo de entrar a trabajar a esta nueva empresa que me dieron una oportunidad, es una empresa extranjera y espero durar muchos, muchos años trabajando. Por lo mismo que perdiste un par de trabajos por esta misma situación que vienes a platicarnos, ¿no? Mm, sí y no. Bueno, ahorita nos Sí, platicas bien. sí. Okey, eres divorciada con una hija, ¿cierto? No, nunca me casé, la verdad es que no, siempre vivimos en unión libre y, sí, me separé por pues, hubo ahí unas situaciones de infidelidad y, pues, cuando ya no fue posible vivir, en conjunto, pues sí, me separé de la casa donde vivíamos, en familia, mi hija, su mamá de su papá, bueno, su abuela paterna y su papá. Ujú. Es correcto, Y tu hija sigue viviendo ahí, ¿no? es correcto. Sí. ¿Por qué ella vive ahí? Porque creo que está bien para su estabilidad, sobre todo. Mi niña va al psicólogo desde que tiene 2 años. Empezó con unas situaciones realmente nos dijeron en la escuela que tenía hiperactividad, Okey. pero realmente no, hay muchas otras cosas que tiene y que se le está tratando bien. La verdad es que su abuela paterna es la única mujer en la que yo, a ojos cerrados, puedo dejar a mi hija siempre. O sea, tienen una relación superestrecha, ella y su abuela. Sí. ¿Y tú cómo te llevas con la señora? Pues nos llevábamos bien hasta la separación y a partir de diciembre del año pasado es que hemos retomado esta relación, si no tan estrecha, pues cordial por mi hija. Okey. Entonces, ¿te parece bien si empezamos a platicar de ese tema? ¿Okey? Em, ¿Cómo fue que conociste a esta persona? Híjole, es bien penoso, pero esa es la verdad. Este, yo venía saliendo de esta relación de familia, ya me había separado de la casa familiar donde vivía, empecé a vivir en casa de mi mamá, era
noviembre, de hecho, del 2022, y me dice un amigo, no, te vas a bajar una aplicación, me manda una aplicación de citas por internet, una aplicación de citas donde conoces mujeres, y me dice, vas a bajar y vas a conseguir tus 5 citas diferentes, y ya que las tengas y salgas con ellas para que vayas diversificando, porque yo venía como con una ruptura de una novia que tuve, ¿no? Así, tal cual, una novia. Entonces me dice, date chance de conocer a otras personas. Pero no es que tiene de malo una aplicación, así ya es la manera de conocer gente, ¿no? Pues sí, pero con 46 años estás acostumbrada a que la cosa es diferente, ¿no? Sí, bueno, claro, ahí es un choque generacional, pero Sí. pues ya vas, o sea, ya es la manera, ¿no? Sí, yo sé que ahí es la manera porque hay 20,000 apps y 20,000 mensajes en todas las redes sociales, pero sí cuesta un poquito de repente decir nos conocimos por una aplicación, ¿no? Entiendo, Sí, entiendo. es un poco, este, co penoso sí un poco, ¿no? Porque cómo no salías si no conocías gente normal, ¿no? Pero entiendo que sí su tiempo y mi tiempo, y a lo que se dedica y a lo que me dedico es complicado, ¿no? No, es que ¿a qué hora? Exacto, exacto. Entonces, bajo esta aplicación, estaba yo precisamente en un funeral, bueno, en un sepelio, estaba yendo a acompañar a un coach del patinaje porque se le había fallecido su mamá. Y yo bajo esta aplicación, y entonces me empieza a mandar mensajes a esta persona, ¿no? Y yo, hola, hola, me gustó la forma en la que me habló, porque la mayoría de la gente hoy día escriben con K, no escriben completo. Je, no tienen esos valores de comas, puntos, acentos, no. Y me llamó la atención que esta persona, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y yo, sí, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y nos empezamos a conocer. A mí me estaba esperando una chica que estaba yo, una amiga que tenía yo en ese momento. Me estaba esperando, ella me había acompañado al CPD, me estaba esperando para llevarme a mi casa. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues estoy en un velorio. ¿Cómo que estás en un velorio? Y yo, sí, estoy en un velorio, ¿no? Y ahí empezamos como que hicimos clic. Me gustó que me dijera, oye, vamos al WhatsApp. ¿Por qué me gustó? Porque me da su número de teléfono, yo le doy el mío. Punto importante, número 1, no me estaba mintiendo, no me estaba engañando, me estaba dando su número de teléfono. Dije, bueno, nos damos el número, nos empezamos a platicar desde ese momento y desde ahí y a los 2 días nos conocemos. Así. ¿Y dónde se vieron? Nos vimos en el metro Universidad porque yo trabajaba por ahí, en un despacho contable. Ya. Ahí nos vimos. Y se fueron a tomar un café, a comer, a No, cenar. yo iba a patinar. Ah, Yo iba a patinar ese día con este amigo que me decía, baja esta aplicación de citas, y le marco y le digo, ¿qué crees? Que ya te voy a dar evidencia de que ya acabo de conocer a una chica, que esto y aquello. Y prendo el speaker y ya lo saluda y, a ver, quiero oírla. Es una mujer sumamente impecable, tiene una voz preciosa, con un léxico precioso, un vocabulario impecable que desde ese momento me encantó, ¿no? como buena abogada, ¿no? Sí, su personalidad obviamente muy pulcra. A mí son cosas que me gustan muchísimo, ¿no? La gente que se ve muy bien y sobre todo las manos. ¿Por qué? Porque cuando yo le veo las manos a las personas es donde ubico perfecto que en su persona son muy cuidadosas. Y eso soy muy exacta en ver, ¿no? O sea, sí veo muchos. Entonces yo dije, "Ah, me agrada, ¿no?". Entonces le dije, me tengo que retirar porque tengo que ir a patinar. Y toda la vida me lo reprochó porque me decía, oye, es que me diste 5 minutos y yo me decía ella, yo hice un trayecto de hora y media y tú me diste 5 minutos, ¿no? Así fue como nos conocimos. Así. Muy bien. Y después de ese encuentro que tuvieron, ¿cómo se fueron dando las cosas hasta que ya se volvieron pareja? ¿Cómo fue ese antes? Al otro día de la primera vez que nos vimos, me mandó un mensaje muy, muy fuerte por WhatsApp. Yo estaba trabajando y me dice, oye, se me hizo poco educado de tu parte que me hayas regalado 5 minutos, ¿no? Yo creo que sí me merecía por lo menos que te fueras a tomar un café conmigo después de que viajé hora y media para verte, ¿no? Yo me quedé así de, o sea, yo soy una persona, era,
hoy tengo que retomar eso en mi persona. Yo era una persona con un ego que siempre he dicho que lo tengo a la derecha del padre, bueno, así decía antes. Y yo dije, bueno, esta sí sabe a quién le está hablando, ¿no? O sea, sí sabe, me está hablando a mí, yo. Y, pues, ya no te quiero ver. Entonces, lo pensé, ¿no? O sea, yo dije, a ver. Entonces me dice, lo medito yo como 10 minutos, porque pues, yo estaba trabajando, ¿no? Y yo la verdad toda la vida, mi vida era así, o sea, yo era trabajar y yo me dedico a trabajar. O sea, yo llego a trabajar y es a lo que me dedico. No me gustan las distracciones, yo así soy siempre, así. Entonces, a los 10 minutos ya que recapacité, dije, bueno, a ver, voy a volver a leer su mensaje. El mensaje te lo estoy acortando, pero era un mensaje como un, pergamino en WhatsApp, ¿no? Entonces ya le contesto, ok, tienes razón, si tienes razón, te ofrezco una disculpa. ¿Te parece bien si te invito a café el día de hoy? ¿A dónde gustas que yo vaya a que vea? Literal. Yo trabajo en tal lado, ella trabajaba por ahí por la casa de Leona Vicario, por el centro. Había unas oficinas de donde ella trabajaba y me dice, te veo por aquí. Ok. Yo llegué a, me dice que ahí en el metro Zócalo, yo llego. Dije, ahí estoy aquí, ya llega ella y donde tú me digas, yo te invito al café. Yo le invité el café y perfecto. Y de ahí empezamos a salir. Ese día llegamos caminando por ahí del Metro Obrera y fue que nos dimos un primer beso. Y eso porque ella me dijo, ¿te puedo dar un beso? Y dije, sí. Me dijo, ¿te da pena? Y yo, no. Ya, fue la primera vez que nos besamos y así fue como empezamos a salir. Y como que en ese momento ya fueron novias oficialmente o No, cómo surgió. no, yo sí fue muy honesta cuando yo le dije. Yo no, a mí le dije, yo sí le dije siempre, yo soy una señora y no me gusta tener relaciones como que a ver, el a ver qué pasa, ¿no? Si vamos a tener una relación, la tenemos y si no, no la tenemos. No quiero algo, pues como fugaz, ¿no? No soy algo así. Y no me gusta que me tomen como, Para el rato. digo, no es algo que a mí me gustaría. Y entonces ella también me dice lo mismo, sí, estoy de acuerdo, perfecto. Entonces, al otro día me dice, ¿quieres ser mi novia? Y dije, bueno, Okay. ¿Y cómo se empezó a desenvolver el noviazgo? pues estaba muy bien, la verdad nos veíamos diario, salíamos de trabajar, nos quedábamos de ver en algún punto, nos veíamos, porque obviamente como te comento, su trabajo y el mío, pues obviamente no hay tiempo realmente. Buscábamos el tiempo, a veces mi mamá vive por el Metro Coyuya, yo nos buscábamos un puntito, nos veíamos por ahí, nos veíamos ahí un ratito y ella para su casa y yo para la mía, ¿no? Y así empezó nuestra relación. Pero sí fue, creo que fue muy intensa desde el principio porque ella a los 14 días me decía, oye, ya vente a vivir conmigo. Y yo, no, vamos, dame un mes, vamos a conocernos un poquito más, mira, nos conocemos muy poquito. O sea, yo sí quería un poco más de tiempo. Porque entre que si yo venía saliendo de una relación, ya no de matrimonio, bueno, no de pareja, porque realmente su papá de mi hija y yo ya teníamos tiempo sin ser nada, aunque cohabitábamos la misma casa, pero sí era para mí algo nuevo, ¿no? Porque yo ya había tenido una relación con una chica, ¿no? Entonces yo decía, es muy pronto. O sea, sí quería conocerla más, sí, pero ya, sí es muy encantadora, no lo voy a negar. Es una persona sumamente sociable, encantadora y obviamente eso me ganó a mí, me ganó muchísimo. Y para todo muy amorosa, eso me ganó muchísimo, muchísimo. Y sí, yo a los 14 días ya me quedé la primera vez en su casa, porque ella iba hacia algo que se llama medidas de protección que había en ese momento, y fue cuando, yo me quedé en su casa por primera vez, ¿no? Y de ahí, llegué ya de trabajar y me dice: "¿Ya qué vas a vivir conmigo? Ya no te vayas", y entonces, pues, a mí me empezó a envolver muchísimo todo, ¿no? O sea, todo. Venía ella de una relación, pues, de mucho tiempo, se sentía muy lastimada, yo la observaba lastimada, y tal vez también eso me ganó a mí, ¿no? ¿Qué tipo de cosas observabas que te hacían pensar que ella estaba muy lastimada? Pues, la primera vez que dormimos juntas,
Me recuerdo que ella se duerme y hace chabolita en la habitación donde nos quedamos. Y me acuerdo que la abrazo y le dije: "¿Qué tanto daño te hicieron que estás tan mal, no?". Porque la vi toda, o sea, yo soy mamá, ¿no? Y los psicólogos te dicen: "No, es que los bebés no pueden estar hechos bolitos como o hechas bolitas como en una posición fetal porque son problemas fuertes, ¿no? Te quedas así porque te estás protegiendo de, ¿no? ¿Qué te pasó?". Y yo sí le digo: "¿Qué te pasó?". Y la abracé y así quedó. Entonces, yo creo que yo me enganché mucho en esa situación. No sé si me enganché porque la veía mal, no sé si porque era tan sociable, tan agradable, no lo sé. ¿Sientes que también, digo, es duda por lo que yo por lo que he observado a mi alrededor, con mujeres que empezaron a tener relaciones con mujeres ya, pues, ya adultas? ¿Sientes que también tuvo que ver su género para que te engancharas tanto? ¿Porque era algo nuevo y diferente? Yo creo que había ahí una situación como que ella tenía sus heridas y yo las mías, y creo que ahí nos complementábamos. Creo que había ahí una situación de enganche por esa situación. Ella tenía sus necesidades que yo cubría y obviamente ella cubría algunas necesidades que yo tenía, ¿no? Sí, entonces nada que ver con el género, pues. No, Okey. con independencia del género, sí soy honesta, sí me gustaba, claro, porque a mí se me hace muy atractiva, me gusta, o sea, a mi vista es agradable, o sea, no puedo negar que no, o sea, me agrada mucho, me gusta. ¿Y en qué momento accediste a irte a vivir con ella? Exactamente esto, me pide que vaya a conocer a su familia el 24 de diciembre de ese mismo año, del 2022, y me dice: "Oye, ¿vas a hacer algo en tu casa?". Le dije: "No, mi mamá no va a hacer nada". Y me dice: "Pues vete a la casa, dice mi hermana que si te vienes, ¿no? Para que te conozcan". Ándale, sí voy. Entonces me arreglo, eran como las 6 de la tarde, me arreglo y me voy para su casa. De casa de mi mamá a su casa de ella es poquito el tiempo, ¿no? Llego y ya cenamos, me conoce y llego, subimos a su casa y me dice: "Ya no te vayas". Y yo le dije: "No", le digo: "Mira, es que todavía no tenemos un mes, ya habíamos platicado". Y esa conversación la habíamos tenido en 3 momentos con ese día, ¿no? Porque ya me lo había dicho como a la semana de conocerla, a los 15 días y esa vez, ¿no? Y le digo, ta un tiempito, dijimos un mes, ¿no? Y me dice: "No, si tú te vas mañana, ya no. Ya, bye, adiós". O sea, te estaba condicionando. Pues, si tú quieres por amor, yo no lo veo así, ¿no? Pero sí. Y entonces cuando abro y digo, okey, me quedo. Tan me quedé que con lo que traía, pues, así. Ya fui a casa de mi mamá mucho después por algunas cosas, me compré ropa, así. Fui comprándome ropa, fui comprándome cosas para, ¿ah? O sea, incluso, a ver, eso está muy interesante, ¿por qué no fuiste por todas tus cosas a casa de tu mamá? Porque no había sido necesario al principio, porque dije: "Bueno, me compro cosas, ¿no? Me puedo ir comprando mis cosas, no pasa nada". Y ya después con el tiempo, como al mes, a los 3 meses fui yendo por mis cosas, por mis zapatos, por mis bolsas, cosas que tenía que hacer mamá, que eran mis pertenencias, ¿no? Ah, ya, o sea, sí terminaste llevándote todo. Sí, 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 Ah, ya, sí, okey. o sea, sí, sí pasó, pero, o sea, de principio me quedé y me fui comprando cosas, así. Ya. ¿Y cómo era la convivencia entre ustedes 2? Pues como toda relación, al principio, pues mil sobre hojuelas, ¿no? Todo es amor, todo es dulzura, Sí, luna de miel, ¿no? todo es bello, todo era bello. ¿Y cómo era la relación con su familia? Pues no había relación con su familia. No tenía ella una sana relación, porque la pareja anterior que ella tuvo su pareja anterior, no permitía la relación con su familia. Y yo llegué a generar una buena relación de familia, porque no lo había. ¿Y cómo fue? O sea, ¿tú trataste de hacer que ella se uniera con su familia? Sí, o sea, yo era de, oye, por decir el 24.
comimos en casa de familia y nos subimos nosotros a dormir porque temprano ya, y ya todo temprano ya. Y el 31 le digo, oye, pues diles que suban y aquí cenamos todos. Aquí todos cenamos. Hicimos una super fiesta entre todos, no son muchas personas, éramos en total en ese momento 2, 4, 6, 7, 8. 8 personas. Y súper padre, ¿no? ¿Y con la hermana cómo te llevabas? Pues súper bien, porque más o menos somos de la edad, ¿no? O sea, yo tengo 46, ella tiene como 50 ya. 51, 52, creo que parece. Y entonces al principio todo muy lindo. Sí. ¿Y luego? ¿En qué momento todo se empezó a poner oscuro? Cuando se empieza a dar la convivencia, obviamente, la vida cotidiana, pero hay un punto exacto. Yo desde un principio fui muy exacta cuando le dije, no, yo vengo de una relación donde me engañaron, no pretendo que me engañes. Por favor, la fidelidad y la lealtad para mí son impecables. Sí, no son negociables. Sí. Y justo, me decías que tú y tus no negociables, ¿no? Porque le decías que para mí no es negociable. Me decías que no creo en eso, tengo ciertos valores con los que he crecido yo por mí, con los que no voy a negociar. Y no puedo. Entonces, cuando yo la conozco, pues ella se chateaba con todo el mundo, ¿no? O sea, le sonaba el celular. Bueno, no le sonaba porque pues siempre lo tiene en silenciador, ¿no? Es un decir. Pero mensajes de todo el mundo, y siempre hay muchas mujeres. Y yo decía, cuando ella preguntaba, oye, ¿cómo la conociste? Ay, ¿no quieres saber? Pues sí, porque eres mi pareja, ¿no? Si yo no oculto nada, ¿por qué me ocultas cosas? Entonces eran las ex, entonces tenía comunicación con sus exparejas y yo decía, no, dejé a ver. Si yo difícilmente hablo con el papá de mi hija, ¿cómo es posible que tú quieras que yo esté conviva, que conviva hasta con ellas, no? No es algo que a mí me parezca sano y no me gusta. Entonces ahí empezábamos con las discrepancias, ¿no? Llegó un momento, la primera vez que me volví, literal es tal cual, así. Llega el día de su cumpleaños, le compro una camisa de una marca súper cara. Vamos, habíamos ido a la plaza y vemos unas camisas Ferrión. Entonces, las ve y yo me di cuenta que se detuvo mucho en unas camisas blancas, ¿no? Yo dije, no tiene sus camisas blancas. Le compro una camisa blanca. Llega el día de su cumpleaños y se la pongo, mira, te compré. ¿Cómo si yo no quería esto? Me hubieras preguntado, yo no quería esto. Y me gané el primer, me dio una camisa. Y ya luego, yo no sabía, yo no supe qué hacer en ese momento, no supe cómo reaccionar. La verdad me ganó mucho fue como lo emocional. Me puse a llorar y me salí, agarré mi salí y le dije, ahorita me voy al Oxxo. Y me salí, que al Oxxo me acuerdo que me fui por un, suero. Regreso y cuando regreso estaba su papá, su hermana, su cuñado y ella, abajo, en donde habitan sus papás, o casa de sus papás. Y y yo llego y me quedo, o sea, me llamó la atención, ¿no? Todo bien. Me dice su papá, te voy a ofrecer una disculpa, para que se den un abrazo y ya no se peleen. Y fue un malentendido. Entonces fue cuando yo empiezo tontamente, yo con lo sacada de onda que estaba, digo, ok, está bien. Y lo dejo pasar. Entre que sí estaba enamorada, entre que no sé qué estaba, o sea, no supe cómo reaccionar. Me quedé, no supe. Hoy te lo digo y observo que realmente no es una situación que no manejaran ya antes como familia, O sea, se ve que ya eran expertos en eso. en lo que ella hacía. Sí. Hoy te lo digo y caigo en cuenta, ¿no? Y lo estoy cayendo en cuenta en este momento. Y digo, no está padre. No está bien. Y ese día me dice, ay, era su cumpleaños y todavía le digo, y entonces no me vas a regalar nada de cumpleaños.
Y le digo, sí, mira, toma, 1,200 pesos, ¿qué me costó tu, Camisa. tu camisa? Te los doy y cómprate lo que tú quieras. Porque ya sus sobrinos también le habían dado dinero porque ella había hecho su drama. Y la vida es así, si ella hace un drama o ella no está de acuerdo, todo tiene que estar como ella quiere, cuando ella quiere y como ella. Así es, Con toda su familia. siempre, siempre. Y esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez. ¿Y cómo se fueron dando las siguientes? La siguiente vez tenía una amiga que la mucho, literal, porque sí y un día de plano le manda mensajes. Nosotros estamos acostadas, un sábado, acostadas en la cama viendo tele. Le mando un mensaje y, ay, es que yo no quiero interponerme entre tú y, entre, entre Alma y tú, y que ella sepa que ella es la otra, yo qué soy. Entonces ya llega el momento en el que me cansa esta situación y le dije, oye, pues esta mujer ya ves que está generando problemas y tú no, si ya viste que tú no quieres nada con ella, que le has dicho siempre que no quieres nada con ella, pues ya, ¿no? Ya estuvo, ya me cansé, ya esto, a la madre. Literal así, porque ya, que te llena, porque sí, o sea, enoja, ¿no? O sea, si tienes una pareja, pero no quieres que esté en el celular, con todo el séquito de viejas que me están asediando, y yo aquí junto a ti, ¿no? O sea, a mí eso me incomoda, porque uno quiere a la pareja para que sea tu pareja. O somos, yo le decía siempre, es que nunca fuimos tú y yo, siempre éramos tú, todo tu séquito de groupies, le decía así, y yo. ¿Dónde quiero yo? Ya me cansé. Le digo que me cansa, que estoy molesta. Y empezamos a pelear ese día, un domingo. Estaba yo en la azotehuela, me pegué y le dije, te dije que ya no me estés faltando el respeto. Estoy siendo prudente, te dije que no me pegue. Me quedo en la azotehuela, por más que se sube rinche, se sale. Siempre que se sube rinche se salía, se bajaba y se iba a dormir con sus papás, se quedaba abajo con sus papás. Y yo, está bien, siempre lo hice. Sube al poco rato y es que esta es mi casa y yo por qué no me voy a dormir en mi cama y si duermes en tu casa, ¿no? Pero, no, pero dije yo me voy a salir a dormir al sillón. ¿Y por qué te vas a salir a dormir al sillón si sabes que no puedo dormir si tú no estás conmigo? Y yo, porque no quiero estar ahorita contigo porque me siento enojada. Porque si ya te diste cuenta que me por una vieja que ni al caso. Le dije, no lo entiendes. Le dije, ¿qué parte no entiendes que ya me molesta? Ya no está padre. No me gusta. Seguimos discutiendo, seguimos discutiendo. En la mañana le dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a aguantar esto. No. Y entonces empiezo a empacar mis cosas en la noche. En la noche, literal, empiezo a empacar mis cosas. En la mañana le hablo a un amigo mío y le digo, ¿puedes venir por mí, por favor? Y me dice mi amigo, sí, sí voy. Literal, sí voy. Y va mi amigo. Le marca a ella de mi teléfono y le dice, sí, tú eres tal persona. Y le dice, sí. Y dice, ¿qué? ¿Tienes una relación con la señora Alma? Y mi amigo se empieza a reír en el teléfono y dice, no, no. Cuando él me marca y me dice, ya estoy aquí abajo, ya baja tus cosas. Me da un golpe, pero tan fuerte que me lesiona el oído derecho. Al día de hoy, oigo al 30% con mi oído. Porque me dice, bueno, después de tiempo fuimos al otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo me comenta que el hecho de haberme dado un golpe tan fuerte no me hizo que me explotara el tímpano, me lo deshizo con el golpe. Y después de haber ido, después del que me dio como 3 meses más tarde, 4, no se me compone el tímpano, no se rupturaba completamente del golpe tan fuerte que me dio. Pero obviamente durante toda la noche estaba yo toda llena de moretones. Llegué a casa de mi mamá llena de moretones. O sea, toda, toda. No. Y fue la primera vez que yo decido denunciarla. Es la primera vez que hice una carpeta de investigación. ¿Y se enteró?
Sí, porque obviamente en este hecho de no soltarme, me hace me sigue buscando y llamando, o sea, es una cosa muy exacta. Las situaciones, ahora en terapia entiendo que lo que me explica la psicóloga es que esta persona tiene una, personalidad narcisista, muy exacta. Entonces, ella no iba a dejar que yo me le fuera tan fácil. Si yo ya estaba capturada y era su víctima, no era tan fácil dejarme ir, no era fácil. Entonces, me buscaba por todos los medios. Ese día que yo llego, porque fui a hacerme el estudio, porque me dolía muchísimo mi oído, ¿no? Y salgo de casa de mi mamá y le dije: "Lo voy a denunciar y no me importa", y bla, bla, bla. Y llego hay unos similares unos laboratorios similares que están en el Metro Doctores y ahí me hago el estudio. Y le digo: "¿Vienes? ¿Y qué hacemos?", le digo, "porque yo esto me la pagas". "¿Por qué?", le digo, "porque no es justo". "¿Por qué me tenías que lastimar?". "No, pero es que tú", o sea, yo era la responsable de que ella me lastimara porque yo le reclamaba cosas que no debía reclamar. Sí, o sea, por tu culpa. Sí, o sea, era por mí, así. O sea, hoy puedo reírme un poco, porque a veces en terapia lo he empezado a tomar con cierta, pues, con cierto humor, para reírme de mí misma y no verlo tan feo, pero sí, sí pasa. Entonces, ese día hasta se me hinca afuera de una calle. Dice: "Perdóname, no me denuncies, que mira, que si me denuncias soy servidor público, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Puedo ir a la cárcel?". Y yo tentándome el corazón. Y ahí voy de nuevo con ella, su cosa. ¿Qué sientes que te hizo regresar esa vez? Suena bien tonto, ¿no? Y lo escuchaba una de las abuelitas, y mi abuelita siempre decía, y me lo grabo aquí, ¿no? Porque mi abuelita siempre decía: "Las personas no cambian". Y te dicen: "Voy a cambiar", y no cambian. Y cuando ya te ponen más en la madre, no terminan. Y voy a cambiar, y te prometo que ya no te voy a pegar, y ya no te voy a amar. No pasa. Las cosas no pasan así, porque las cosas siguieron escalando más fuerte. No pasaron. Sucedieron y sucedieron más, y de muchas formas. Me contabas hace rato que te fue como que alejando de toda tu gente, ¿no? Sí, a partir de esta situación que regreso con ella, pues mi familia es muy chiquita. Realmente, hoy día solo es mi mamá, 2 hermanas y mis sobrinos, obviamente, de mis hermanas. Este, mi mamá y mi hermana me retiran el habla completamente, porque mi mamá sí me dijo: "¿Cómo es posible que te veas cómo estás? Ve cómo estás morada y ya te vas. No entiendes qué es la dignidad". Le dije: "Mamá, es que yo la amo", y dice: "Eso no es amor". Y mi mamá fue la primera vez que me dijo: "¿Qué voy a esperar? ¿Que te ma que me hablen para ver a dónde te voy a ir a recoger o no te voy a encontrar?". Y con todo lo que me dijo mi mamá, agarré mis cosas y me fui, me regresé con ella. Ese mismo día me regresé con ella otra vez. Y en algún momento empezó a meterse contigo también su hermana. Sí, eso ya fue de hecho, el año pasado, ya empezaron situaciones feas. Ya fue, ya la hermana también me agredía, por poner límites simples, ¿no? O sea, por decir: "Oye, por favor, respétame esta situación", o sea, un tema de tienen muchos perritos, y yo pedía que mientras mi ropa estuviera colgada, nada más me respetaran, ¿no? Simple. Cuando las ya cuando la quité, no importa, ¿no? "Ah, no, yo voy a hacer lo que quiera porque esta es mi casa, ¿no? Y tú, ¿quién eres?", ¿no? Literal, así. Y empezó a haber agresiones verbales, de las verbales ya eran amenazas. Hubo días en los que, de plano, esta señora se quedaba parada, sitiando la la escalera por donde bajábamos para ver a qué horas bajaba yo. Así, así. ¿Y qué hacía cuando bajabas? Pues, como bajaba yo con mi pareja, evitaba, no me hacía nada. Pero una vez que la pasaba ella y iba bajando, me insultaba, me faltaba eran muchas faltas de respeto. ¿Pero Muchas. qué te decía? Pues,
De las últimas veces que me dijo cosas, pues, íbamos a ver un maratón. Nos fuimos a las 5 de la mañana, que fue la vez que me sitió ahí toda la noche, esperando a ver a qué horas yo salía de la casa. Y me gritó que yo era puta y que ella solo llevaba a su casa y que a qué horas se llevaba esa puta de su casa. Ah, sí. Y yo dije: "No, pues en una esquina no me conoces". ¿Y tu novia cómo reaccionaba ante esas agresiones? Pues ese día no dijo nada, simplemente dijo yo saqué mi celular y la grabé. Yo dije: "De ahí en adelante voy a grabar". Se acabó. Yo saqué mi celular y lo empecé a grabar. Y en el momento que le empecé a grabar, se metió a su casa. Y yo le dije: "Yo voy a salir con el celular prendido en la cámara cada que salga, porque no puedo estar guardada en la casa cuidándome de tu hermana todos los días, tengo que hacer una vida O sea, ya era acoso, entonces. fuerte". De hecho, tengo toda esa historia, está hay una línea de Consejo Ciudadano, donde cada que ella me agredió, de todas las formas que me está evidenciado ahí. Porque ya eran situaciones constantes, diario, diario, diario. O sea, ya era Y tu novia no respondía. no, no, de hecho, tuvimos problemas porque yo le dije que cómo era posible que ella no me defendiera, ¿no? Le dije: "Yo entiendo que es tu familia", le digo, "pero yo soy tu esposa". Le dije: cuando uno tiene una relación, yo soy la prioridad". Le dije: "Tú eres mi prioridad, tú eres mi familia, yo soy tu familia, y los demás pasan a ser parientes". Le dije: "Parece que no lo entiendes". Y no, ella nunca me defendió. Me contaste hace rato que llegó un punto en el que dijiste: "Esta fue la última". Okey, sí. En agosto del año pasado, por lo mismo de que toda la vida tenía mensajes de tipa y media, siempre, y corazoncitos de todo el mundo, y yo decía: "Bueno, a ver, eh, voy a hacer un paréntesis". Me gané una denuncia por haber dado una asesoría contable a una compañera de trabajo de ella, de 30 segundos por WhatsApp. Y me pegó a escasas 2 cuadras de su trabajo, en la calle, porque yo le di una asesoría contable a una compañera de trabajo de ella, que también era lesbiana y que seguramente yo quería andar con ella, porque tenía un puesto mucho mejor que ella. Y yo dije: "No". Cuando esto pasa, este, llega esta situación en agosto. Brevemente te comento, la situación fue así, las agresiones fueron físicas, fueron verbales, luego se volvieron físicas. Después de las físicas vino esta situación de la denuncia, pues ya eran legales, obviamente. Y entonces llega este momento en agosto, donde ya la situación de su hermana ya me rebasaba, porque ya era su hermana todos los días, cada que podía, su sobrina en algún momento también. ¿La sobrina qué te hacía? No le parecía que yo, subió a reclamarme que por qué los perros no podían subir. Le dije: "Pues porque tienen que respetar, que tienen que limpiar". Por eso no. Es que, bueno, eso no lo has aclarado, me lo contaste a mí, Ah, okey. pero lo de los perritos. Realmente el problema con su familia fue literal tal cual, porque yo puse un límite al pedirles, por favor, que no subieran a sus animales cuando mi ropa estuviera tendida. Ese fue el tema. Sí, pero, o sea, eso sí lo dijiste, pero no dijiste que no limpiaban sus heces. Y no las limpiaban, y nunca las limpiaban. Ya hasta que ella llegaba las limpiaba, porque yo le dije: Si ellas no van a limpiar, yo no voy a limpiar". Y me dijo: "Pero es que es tu casa". Sí, pero da la casualidad que no son mis animales. Y yo creo que también se vale que cada tu sobrina vino a gritarme que eran sus perros, pues que se haga responsable de eso. Y entonces ya eran situaciones reiteradas. Y dije: "No, ya". Llegué ese día en agosto, exactamente creo que por el 20 de agosto, algo así, era un miércoles, por esas fechas. Llega ese día, había discutido yo con ella en la noche, discuto yo con ella en la noche, y, empezamos otra vez a pelear, y le dije: "Ya no quiero más le digo: "Ya me cansé, ya no quiero". Porque llegó el momento en el que ya no nada más ella o sea, ella sí me pegó y ya también le devolví. Entonces, yo ya me estaba volviendo igual de agresiva que ella, y ya no entiendo si me estaba volviendo agresiva o me estaba defendiendo. Llegó un momento en el que dije: "Ya no es sano".
Llegué ese día, en la mañana me paro temprano, me voy a meter a bañar, pero así me paré a las 5:30 de la mañana, me meto a bañar. No me iba a meter a bañar. Y me hace hacia el refrigerador y me empieza, ni siquiera de tragar me puede ser. Y me empieza. Y le dije, te dije, por favor, que ya no me toques, ya no te me acerques. Ya te pido que ya no te me acerques. Y yo, mis problemas más grandes con ella cuando me tan fuerte, era que yo le ponía un límite, le decía, ya no quiero que me toques, ya no te me acerques. Por favor, ya no te me acerques. Y yo lo único que hacía era quedarme quieta. Solo me quedaba quieta y ella me abrazaba. Y como yo no le respondía el abrazo, así, o sea, eran unas cosas feas. Y me decía, es que tú me agredes porque no me quieres abrazar. Y yo le decía, no, es que yo ya no quiero que me sigas. Entonces la tenía que abrazar. No, aunque me estuviera pegando, porque ya no era justo. No sería. Me enojo yo por lo mismo, porque le había encontrado corazoncitos en el celular y me enojó muchísimo. Y le dije, es que ya estuvo padre, ¿no? Que ya estoy cansada. Siempre es lo mismo contigo, no reaccionas y sigue siendo lo mismo. Ya, se acabó. Yo estoy hasta la madre de lo mismo, y por así de. Sucede esto del refrigerador y le digo, quítate porque me voy a bañar. Me deja meterme a bañar, me meto a bañar. Me arreglo como pude, ya voy de salida y de verdad se agarré y le quité el celular y me lo llevé. Salgo yo de la casa, no se hablaba con su hermana y me da tanta pena que ese día, porque yo le quito el celular, ya tenía hermana ese día, ¿no? Se lleva mi celular y la hermana, con palabras muy majaderas, me dice, sí, ya se lo va a meter quién sabe en dónde. Y nada más volteo y me le quedo viendo y le digo, ay, cómo friegas, ¿no? Pero con otras palabras, porque pues yo todavía muy cansada. O sea, ya habían sido 8 meses de sus años de esta persona, ¿no? Ya había sido mucho para mí. Entonces todo tiene un límite, llego a ese límite, me bajo, le marco a mi mamá, camino yo ya para mi trabajo. Y me dice mi mamá, por favor, regrese ese celular. Tienes que entender que ella, su medio de trabajo es el celular. Ella por ahí se comunica para entregar todo lo que es su trabajo. Por favor, regresa el celular. No me hubiera regresado. De verdad, hoy sí lo digo, me arrepiento de haberme regresado porque todo hubiera pasado. Lo único que hubiera hecho era apagar el celular y se lo hubiera regresado en la noche ya. Y se acabó el problema. Ya. Y en la noche ya lo que hubiera pasado hubiera pasado. Ya. Mi regreso se lo entrego cuando voy subiendo las escaleras. Su hermana le empieza a gritar a su mamá. Su mamá es una persona de la tercera edad con problemas de pérdida de memoria. Realmente no sabemos cuál es el por qué, pero ella con pérdidas de memoria. Mira, leen a tu hija. ¿Por qué había necesidad de aviar todavía a la señora? No obstante, con ello, voy subiendo las escaleras y me empieza a aventar sobre el pasillo para donde yo tenía que subir y me agarra de las piernas para empezarme a jalar para tirarme. Yo sí me defendí, la verdad, sí tuve en las manos para que me soltara porque me estaba tirando. Entonces le dije, ya déjame, le digo, ¿qué quieres más? Me saco y se empieza a hacerle palabras conmigo. Obviamente yo no me dejo, le digo lo mismo. Subo y me dice, me agarra ella porque me empieza a hablar de mi hija, ¿no? Me empieza a decir cosas de mi hija, ¿no? Y, o sea, a mí algo que sí me puede encender es que me toquen a mi hija. Y pues mi hija es una niña de 11 años, ¿no? O sea, ¿por qué? Ni la conocen, ni tienen por qué mencionarla, porque yo jamás he permitido, jamás permití que se le acercaran de ninguna forma como para que esto estuviera pasando, ¿no? Me molestó muchísimo y digo, ya. Y cuando me liberé yo encima, porque de verdad me iba a bajar, mi expareja me agarra, ¿no? Pues es que ya están viejas y se van a meter en problemas. Y yo, ya no me importa, ya me cansé, ya me cansé. Entro con ella a la casa, marco al Consejo Ciudadano de Nueva Cuenta y digo, me acaba de pasar esto, esto y esto, y evidencio que ella también me acaba de. Y me dice, oye, pero ¿por qué? Yo le digo, porque ya me cansé. Porque ya aguanté que me una vez, porque ya aguanté 3 carpetas de investigación, porque ya estoy cansada. Y es cuando le digo por primera vez, ya no quiero, digo, no quiero ser yo una de las que salen en las noticias que bajan en cobijas por las escaleras. Y si es que hay una cámara que me ve.
Y si no, ¿dónde voy a quedar? Ya no, ya no, ya no quiero. Y en agosto, cuando yo le digo que se acaba esta situación, porque ya había estas situaciones, porque dije basta. Porque ya exactamente un año anterior, hacia un año, ella, teniendo una discusión, obviamente, por otra mujer, obviamente, llega un momento en el que me está en la recámara. Se me va los huevos en la cama y me empieza a... Entonces, para mí ya era mucho. Si ya me había ido tantas veces, si ya había intentado de esa vez, yo denuncié por teléfono al, creo que es el 089, algo así, era. Este, Pedí ayuda psicológica porque me estaba pasando esto. Como te comento, ella siempre era, se peleaba conmigo, ella se bajaba, ¿no? Me voy a ir a calmar y ya luego regreso, ¿no? Ahí te quedas, ¿no? Y siempre me dejaba en la casa, así, siempre. Ese día yo hablé por teléfono, pido ayuda psicológica, la psicóloga me conecta con el Centro de Justicias para Mujeres de Iztapalapa en Aztahuacán, que está por Santa María Aztahuacán, no ubico porque no conozco dónde está. Decidí iniciar una carpeta de investigación en mi nombre. ¿Por qué? Por intento de feminicidio. Porque ya no era fácil porque ya no eran solo. O sea, ya ahora resultaba que ya se le hacía falta empezarme. Y después, y después. Entonces, esa vez todavía pasó un año más. Y esta vez, lo que a mí me detonó decir basta fue porque no sé si su familia normalizó el hecho de que ella me vio. Y entonces lo empezaron a hacer ellos. Pues total, ella le... No sé en qué momento pasó. O no sé si todos son agresivos. No puedo señalarlos porque no. Ni es la forma ni es lo que pretendo, porque no. Pero yo sí ubico que se normalizó el hecho de cómo me trataba. Pero un año después, porque ya me di cuenta que ya no era solo ella, y era su familia también la que me agredía. Entonces decidí que ya no estaba bien. Yo regresé ese día de trabajar. Me acuerdo que pasó por mí a mi trabajo, porque trabajábamos a 2 cuadras de distancia. Regreso yo de trabajar, pasó por mí y llegamos a la casa, ¿no? Y me dice, vamos a platicar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? Después de lo del día que te habías llevado su celular y que se lo regresaste, Sí. ¿hablas de ese mismo Sí, día? ese mismo día. Yo me fui a trabajar y regreso ese día, regresamos ese día a la casa y de verdad, o sea, me siento en el sillón y me pongo a llorar y le digo, le pensé, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Dime qué hago. Y le dije, yo quiero a mi mamá. Y dijo, uy, sí, con toda la honestidad del mundo. Y me dice, pero tu mamá no te contesta las llamadas. Dije, por tu culpa. Porque mi mamá se cansó de verme llegar a su casa con, no me contesta. Y entonces empiezo a marcarle a mi mamá y no me contestaba desde la mañana ese día, ¿no? Y no me contestaba y no me contestaba. Y le mando un mensaje como a las 9:30, me parece. Y le escribo, ¿no? Le digo, mamá, por favor, contéstame, si es urgente, necesito que me contestes. Y me marca. Y me dice, discúlpame, Madeleine, siempre me decía así, ¿no? Mi mamá y Oscar, ¿no? Se vaya al Madeleine, sí, pues me cortaron el internet, ya un carro se llevó el cable y me lo vine a instalar y estuve todo el tiempo allá afuera. Ah, ok. Por eso no me había visto mis mensajes. Y le digo, mamá, oye, mamá, ¿habrá posibilidad de que tú el fin de semana me aceptes en tu casa? Porque me voy a ir, ya no voy a vivir con esta persona. Y mi mamá, esta persona toda la vida me decía, es que tu mamá es muy grosera conmigo. Porque mi mamá mi mamá es muy recia para hablar. Entonces lo primero que hace es, ay, Anabel, otra vez. ¿Y cuánto les va a durar esta vez? ¿Cuánto vas a quedarte otra vez?
¿cuánto va a tardar en que te dore la píldora y regreses? Y le digo a mi mamá, no, ¿por qué pasó esto? Y mi mamá dice, le habla de usted y le dice, mire, yo no le voy a, yo no, yo ya me maté a un hijo y se me murió otro. Y se lo dije una vez, no voy a esperar que me lo traiga. Ya no quiero otra, ya no quiero algo más. ¿Por qué no te traes tus cosas de una vez? Y le dije, la verdad, mamá, porque tengo muchas cosas, tengo que empezarme a llevar mis cosas y tengo que acomodar todo, porque ya no quiero dejar nada, no quiero regresar. Ok, ¿es tu decisión? ¿Estás segura? Le dije a mamá, sí, estoy segura. Te espero aquí, ¿sabes? Cuelgo con mi mamá y me dice, ¿pero qué hacemos? Segura, y yo, segura. Y todavía yo, durante esos días, no sé si, bueno, hoy vi el terapia, me explica la psicóloga que es como que una situación de, me tenía tan, bueno, al día todavía, ¿no? Como sumergida, como en un tipo de codependencia, se puede decir así, que yo le decía, es que no me quiero ir, mejor no me voy, mejor me quedo. Y ella, no, sí, ya vete, ya vete. No, sí, sí es mejor que te vayas, sí, ya tienes que irte, ¿no? Y yo, no, mejor no me voy, ¿no? Y yo tontamente, no, no, mejor no me voy, ¿no? Y me terminé yendo ese sábado, esa semana, ese miércoles, ese mismo sábado que yo había dicho con mi mamá. Agarré mis cosas y me fui. Pero yo hasta ahora en terapia entiendo que realmente no era yo que yo me quisiera quedar, era realmente que yo no podía soltar ese vínculo tan fuerte, ¿no? O de tanta dependencia que ella generó, ¿no? Porque obviamente sin una red de apoyo, porque mis amigas no me hablaban, porque si ella me marcaba, yo no podía tener el teléfono ocupado porque ella me iba a marcar. Y si lo ocupaba enseguida, ¿con quién estás hablando y por qué estás hablando? Y evidencia de con quién nos va. Así, literal. No podía tardarme en contestar el WhatsApp más de un minuto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba perdiendo el tiempo? Seguro estaba viendo Facebook. Yo veo mis redes sociales 5 minutos al día. Y ya. O sea, ejercía un control brutal en ti. Sí. Y hoy en terapia me está costando mucho. Mucho me está costando. Todavía después de que salgo de su casa, nos veíamos. Sí, nos veíamos con los fines de semana. Mi mamá me quedaba a su casa. Pero llegó un momento en el que ya no estaba siendo tan sano. Y un mes después empezamos a discutir de nuevo. Ella empieza otra vez a quererme literal controlar. Y te dije, ¿sabes qué? Con todo el dolor de mi corazón, yo creo que ya no sé. Creo que vamos a terminar ya. Ya no. Ya no vivo en tu casa. Ya no estamos juntos. ¿Qué más quiero? Ya no. Hoy estamos exactamente a 19 de enero. Es correcto. ¿Cuándo es que te saliste de su casa? El 23 de agosto del año pasado. ¿Qué? Y todavía seguí teniendo una relación con ella hasta el 1 de enero de este año. Porque fue este año, estando en terapia, los meses más fuertes de terapia para mí fueron noviembre y diciembre. Fue cuando más estuve en terapia. Mucho, mucho tiempo en terapia. Llegó un momento en el que yo, como la última semana de diciembre, le digo a mi psicólogo, exactamente el último miércoles, le digo yo a mi psicólogo, le dije, yo estoy observando que ella está buscando la forma de evidenciar que yo estoy siendo la mala siempre. Ella se está haciendo pasar por yo soy la María. Le dije, creo que ya no está bien. Le dije, ya me estoy percatando que eso no está bien. Y le empiezo a platicar, ¿no? O sea, observo esta situación. Me hizo comentarios de mi mamá cuando yo estaba hospitalizada, que mi mamá me estaba dando puñaladas por la espalda estando yo al borde de la muerte. Y yo dije, literal me dijo así, es que qué poca madre de su mamá, que estando todo al borde de la muerte estuviera hablando mal de mí. Y yo, ya en ese momento, yo la verdad sí fue
llegué en un momento donde dije, ya di lo que quieras. O sea, ya opté por, está bien, sí. Que yo soy la mala, sí. Que fulana dijo esto, sí. Que mi mamá es cada persona, sí, sí. Todos menos tú. Está bien, ya, ya. Le digo a mi psicóloga, yo la verdad hoy tengo, en este momento estoy determinando que ya no quiero más una relación, Julia. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que ya una vez que me dejó sin redes de apoyo, que la violencia fue incrementando al grado de ser ya legal, ya penal, tal cual penal, está buscando ahora las pocas redes de apoyo que tengo en este momento, nulificarlas también. Dije, ya no. Le dije, pero ya me di cuenta, ya no quiero, ya no quiero. Y me dice mi psicóloga, ¿qué es lo que le detona a ella de las últimas veces? Porque yo le comentaba que ya las últimas veces cuando ya se enojaba conmigo, me bloqueaba. Y ya no me hablaba por días y cuando se le pasaba me hablaba. Y yo, está bien. O sea, yo antes la buscaba, me desesperaba, cosas feas, ¿no? Pero hoy entiendo que era esta situación de la codependencia que tanto generó en mi persona. Entonces, te digo, me dice la psicóloga, ¿qué le detona? Y le digo que le diga groserías. Y me dice, la próxima vez que empieces a discutir con ella, lo que sea que le vayas a decir, escribe con groserías o dile con groserías. ¿Y por qué le detona eso a ella? Porque dice que yo soy una persona muy majadera y a ella no le gusta que le falten el respeto y le digan groserías. Pero cuando es allá por acá, ella sí, Sí, no hay bronca. sí, las que sean. O sea, entonces, puedo concluir que tienes 18 días de haber terminado con ella. Sí. ¿Y cómo te has sentido estos 18 días? Duermo tranquila, duermo de corrido, porque mi cerebro estaba tan acostumbrada que ella me mandaba mensaje a las 5:30 o a las 6 de la mañana por WhatsApp y ya tenía que estar esperando el mensaje. Así. Hoy día mi teléfono no suena. Eran mensajes y llamadas todo el día. Hoy ya no suena. Me siento tranquila porque estoy aprendiendo a estar en paz. Me está costando, sí, mucho, porque no es algo que yo te puedo decir que las cosas son de un día para otro. No pasa, no pasa. Pero estoy descubriendo que hoy duermo y duermo tranquila. ¿Y qué es lo que te está costando trabajo? Me cuesta un poco de trabajo de repente que que no tener contacto. O sea, no lo busco porque no lo busco, o sea, porque yo pudiera decir, este, sé dónde trabaja, sé dónde vive, ¿no? Puedo, pero no. De hecho, apenas fui a ver una carpeta de investigación el miércoles de la semana pasada, porque aunado a todas estas situaciones, ella es una persona que trabaja en el búnker, en la fiscalía me generó problemas, ella metió medidas de protección diciendo que yo era la agresora. De todo lo que ella me hizo, ella hizo un documento que yo tengo en mi poder, que voy a meter en servidores públicos, porque ya de buscarme, ya después de agredirme de todas las formas que pudo, teniéndome junto a ella, me agredió ahora de forma buscarme un problema penal a mi persona, y yo no lo veo justo. Voy a ver esta carpeta porque la investiga de su hermana, y entonces para la fiscal de su fiscal decide mandarla a otra fiscalía porque, para que no haya conflicto de intereses. No podría haber conflicto de intereses porque los delitos que ella lleva y el por el que está su hermana es diferente, y obviamente orquestada por ella. Entonces, ya no quiero esto, ya para mí ya no es sano. Llego sobre la calle del búnker porque tenía que ir a la otra fiscalía, tengo que pasar sobre el búnker para ir a la otra fiscalía se llama FIDAGAP, que es de grupos prioritarios. Iba caminando yo sobre esa fiscalía, sobre esa calle, y venía cruzando ya con un amigo de ella, que conozco perfecto, ¿no? No quise ser grosera, la verdad. Yo solo me seguí, no quise tener contacto con ella.
para mí no fue sano. Yo dije, si las cosas, a raíz de que en enero, el 1 de diciembre me dice, es que como yo me marca por teléfono porque había ido ella a correr y yo me había quedado dormida. Esta situación de la trombocitopenia a veces me deja muy cansada, siempre estoy cansada, muy cansada. Entonces tengo que dormir mucho para levantarme y estar bien. Entonces, me dice, no voy a ir a correr. Ah, perfecto. Si no vas a ir a correr, me volví a dormir. Porque este tema de que me hablaba muy temprano. Entonces, me marca y me dice, ah, ya vengo de correr. Y yo, ok, pero me levanto y me voy saliendo de la recámara para estar ahí en el patio, porque comparto la recámara con mi mamá y mi mamá está dormida. Eran como las 8 de la mañana y yo estoy haciendo esto. Es que, ¿cómo es posible? Me duele hasta el estómago, la boca del estómago, ¿por qué no me contestas enseguida? Que tienes mucho que estar pensando para contestar. Y yo, ¿cómo? Y le dije, me estoy levantando, me estoy aclarando la garganta para contestar, disculpa. Le dije, ¿por qué te enojas? Es que no inventes, te estoy marcando. Sí, pero no tienes por qué enojarte, no pasa nada, todo bien, tranquila, todo bien. Y ahí empieza a decirme, como siempre, ¿no? O sea, yo no respeto sus sentimientos, yo no estoy consciente de lo que ella siente, lo que ella piensa. Y en ese momento me hacen, llega un momento donde digo, aquí, se acabó. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy levantando, aquí la que está enferma soy yo, la que está cansada soy yo, y de quien deberías de tener un poco de consideración es de mi persona. Y yo tengo que ser consciente de que aparte de que fuiste a correr, que me habías dicho que no ibas a ir a correr, cómo te sientes de tus sentimientos y tú no eres ni siquiera una, digo, de verdad que le dije así, mi tantita madre tiene para tener un grado de conmiseración de mi persona. ¿Qué más necesito? Ya no te voy a marcar. Digo, ay, y ya no me marques nunca. Se acabó. ¿Y qué sigue para ti? Pues ahorita hay una situación complicada. ¿Por qué? Porque para mí sigue enfrascarme en una situación legal. ¿Por qué? No me gusta mentir. No me gustan las mentiras. Me molesta que la gente me mienta o mentir. Me molesta mucho que ella hubiera metido las medidas de protección mintiendo para buscarse un beneficio a esa persona. Y de todas maneras buscarme de formas diversas más, ¿no? De tener formas diversas como violencia. Hoy siento enojo, sí siento enojo, soy honesta. ¿Por qué? Porque lo que hice en mis carpetas de investigación es lo que me hizo. No mentí. Lo que dicen es lo que pasó. Si la vez que me, si la vez que me, si la vez que me dijo sin oír, hice lo que pasó. Con santo y seña como pasaron, ni más ni menos. No hay necesidad de mentir. Como yo le dije, tú mentiste hasta el último momento y yo siempre que hablé con la verdad, hoy que me gano, ¿no? Tener medidas de protección que puedan llevarme a Santa Marta. No, no es justo. Le otorgué el perdón porque ella siempre me decía, es que otórgame el perdón porque si no me voy a acabar en la cárcel, soy servidor público. Hoy día digo lo siguiente, si es una mujer que se dedica a defender víctimas de violencia, que está acostumbrada a defender a mujeres, ¿en qué momento o por qué me agredió tanto? ¿Qué le hice yo para generarme tantos problemas de tantas formas? ¿Qué hubo en ella? ¿O de qué manera fue tanto su odio a mi persona después de generarme tantos problemas? ¿Por qué? No había necesidad. Creo que había necesidad de decir, hasta aquí se acabó. Sé que el enganche era algo que era mucho, tal vez mutuo. Sí, lo entiendo. Pero hoy día no quiero, sí le voy a dar seguimiento a mis carpetas de investigación. ¿Por qué? Tengo un año para poderme retractar del otorgamiento del perdón.
cosa que sí voy a hacer porque no es porque yo quiera decir, pues ya no somos nada y húndete y generar un problema, no. Es por mí. Porque ella de todos, aún ya no estando conmigo, está buscando la forma de decir que yo fui la que hice lo malo y no ella. Y un día me dijo ella, pero ¿por qué quieres? Me recuerdo que un día me gritó ella muy, muy feo, ¿no? Me dijo, pero ¿por qué quieres hacerme daño? Y yo volteé y le dije, si tú dices claramente que la persona que comete un error se convierte en un delito, ¿por qué tú no has entendido que tú cometiste cosas en mi contra? Y que tienes obligación de pagar por lo que me hiciste. Así. Y me dijo, entonces, ¿me quieres ver hundida en Santa Marta? Y le dije, no. Lo único que quiero es que haya para mí la justicia que tú me negaste, porque todas las veces que yo fui a denunciarte me obligaste a otorgarte el perdón. Y la última vez, tu forma de otorgarme el perdón, de que yo te otorgara el perdón, fueron las medidas de protección que tú pusiste en mi contra, que son mentiras. Y de lo que ya no me voy a callar. Ya no. Para cerrar, Alma, si acaso esta entrevista llega a sus oídos y ojos respectivamente, Mm. ¿qué te gustaría decirle? Híjole. Es complicado. Yo estoy yendo a terapia. Yo he ido a terapia mucho tiempo. Dejé la terapia cuando empecé a vivir con ella, porque ella me hizo algún comentario de que no podía estar en terapia con la misma terapeuta con la que iba mi hija. Entonces yo dejé de tomar mi terapia viviendo con ella. O sea, dejé 5 años de terapia, que llevaba ininterrumpida, estos 3 años. Retomé mi terapia porque yo me empecé a dar cuenta que ya no estaba bien muchas cosas. Que ya el hecho de que ya las situaciones me causaran mm, problemas de salud, ya no estaba tan bien tampoco. O sea, ya son cosas malas, ¿no? Para mí. Entonces, yo ahorita en terapia, qué estoy aprendiendo yo para mí? Estoy aprendiendo que tengo que soltar, que la tengo que soltar, sí, que tengo que cuidarme yo, que no reinventarme, que volver a ser yo y estar bien yo antes de ella. Hacer yo cuando me perdí por ella. Y lo único que yo quisiera para ella es que fuera a terapia. Porque no está bien el mal físico y menos que la se volviera en escalada de esa forma. Y lo digo porque en algún momento la situación ya era recíproca. Y yo le dije cuando me fui, ¿no? La última vez que yo estuve en su casa, yo le dije, es que me perdí, me volví tú. Hoy soy igual de agresiva que tú, te faltó el respeto igual que tú, soy grosera igual que tú, y yo no soy así. Y lo único que espero es que antes de que vuelva a intentar una relación con quien sea, sane, para que no vuelva a maltratar a ninguna mujer. Es lo único que yo pudiera pedirle. Y no pedirle que lo haga por ella, ¿no? No por nadie más, por ella. Porque a mí me queda claro que si uno no sana, no puede dar nada a nadie más. Y me queda claro que ella estaba muy lastimada y lo único que hizo fue que su dolor lo puso en y yo no me lo merecí. Entonces, hoy día lo único que le deseo es que pueda sanar. Porque generar problemas como los que me generó, no, no está padre. Yo te quiero decir, con independencia de mi relación hasta qué grado llegó, te puedo decir hoy día que me preocupa a mí como mujer. Vivir física, psicológica, emocional. Y luego se volvió
no sé cómo decirlo, este tema legal, porque me empezó a generar problemas legales, ¿no? Al grado de que yo pudiera tener un problema hasta quedarme, pues, obviamente en Santa Marta, ¿no? Y después de esta situación, no obstante con ello, ahora tengo una institucional, obviamente por parte de ella. ¿Por qué? Porque donde trabaja, obviamente lo están dando un lugar ahí, ¿no? Cuando yo soy la. No me parece que sea justo, no me parece que sea correcto. Sí habemos mujeres que somos. Me queda claro porque yo lo viví. Me empecé a volver con ella y no creo que sea correcto. No creo que sea justo que una mujer, otra mujer, porque hablamos de sororidad y no la hay. Las personas que me en su oficina fueron mujeres. Su fiscal, una psicóloga, compañera de ella, salió a decirme, ya estamos al tanto de su situación de, ¿cómo me dijo? Ya estamos al tanto de su situación sentimental. Bueno, si hubiera estado al tanto de verdad, hubiera sabido todas las carpetas de investigación que van en su contra por todas las agresiones que yo recibí. No pasa. Y hoy día sí quiero que se haga justicia, ¿por qué? Porque no quiero que haya otra persona que la igual que mí. Y no porque ella sea servidor público, porque ella sabe que tiene el conocimiento, que tiene la experticia y lo está ocupando todavía para seguir. No le bastó tener una relación sentimental conmigo y generarme tanta, y después de eso seguirme generando. Eso es lo que ya no quiero.